Hola, hola, un gusto saludarles en esta tercera emisión de MEX Español. Estaremos revisando la última semana del equipo metropolitano, una semana que terminó siendo favorable de 5 victorias, apenas una derrota, 4 triunfos de manera consecutiva y esa gira por el oeste de los Estados Unidos arrancó de la mejor manera con una barrida ante el equipo de los Atléticos de Oakland. Revisaremos estadísticas, numeritos. Hay marcas logradas por algunos peloteros del conjunto metropolitano, informaciones que vienen y van, lesionados, otros peloteros que van recuperándose, el caso de Justin Verlander, y eso lo estaremos comentando en los próximos minutos. Una semana positiva, lo decíamos, sí, una semana que comenzó ante los Padres de San Diego, semana que incluso ya en la entrega anterior revisamos ese primer juego que fue triunfo incluso de Max Scherzer, recuperándose de lo que había sido la salida anterior. Pero al día siguiente, lo que terminó siendo el juego del día martes, el cuadro metropolitano terminó cayendo 4-2 en aquel encuentro. La victoria fue para Weathers, el revés fue para Peterson, mientras Hader terminó apuntándose el juego salvado. En ese duelo por el equipo de los Mex, ofensivamente muy poco que destacar. Conectaron apenas 5 indiscutibles, nadie duplicó con el Madero, remolcando anotación Marcana, y también en el juego Tommy Pham. Tommy Pham, que ha sido una especie de pelotero muy útil dentro del equipo, ha respondido con el bate y también lo que él puede hacer con el guante. Ese día, Peterson en el montículo tiró 5 2/3 con 6 imparables, 2 carreras que terminaron siendo limpias, además una labor de un par de boletos y 6 ponches. El triunfo entonces el día martes para los Padres de San Diego con pizarra de 4-2. Pero al día siguiente, en el juego vespertino, a pesar del cuadrangular tempranito en el juego de Juan Soto, apenas en ese primer acto ante Tyler Megill, un jonrón de 2 carreras, bueno, el equipo de los Mex se recuperó Megill, y de la mano de un Pete Alonso, que ha sido el gran referente ofensivo de este conjunto, el cuadro de Nueva York se llevó la victoria y la serie 5-2. Esto no tapa un poco todavía el dolor de aquella derrota en la serie de comodines del año pasado a manos del equipo de los Padres de San Diego, pero sí es un buen triunfo tomando en consideración que todavía los Mex no han terminado de explotar ofensivamente, que sigue siendo Tyler Megill un buen serpentinero, un hombre que apareció tras la lesión de Justin Verlander y que ese día, el día miércoles pasado, lanzó 5 innings, 3 hits, sí, 2 carreras en el propio primer acto, que ya decíamos en los jonrón de Soto, con 3 boletos y 3 ponches. Ese día, después de la labor de Megill, el relevo estuvo con Riley, que tiró 2/3 de inning, con Drew Smith, un capítulo, a pesar de los 2 boletos, un par de ponches. David Robertson, aquí hay que acotar en la labor de Robertson, que si bien es el cerrador del cuadro de los Mex, decidió Buck Showalter traerlo antes. Lo trajo en el 7º inning para enfrentar al propio Juan Soto, momento clave del juego, momento donde podía definirse el triunfo de los Mex, o en este caso la revuelta por parte de los Padres. Dominó a Soto con un elevado al jardín izquierdo y terminó Robertson lanzando el octavo y al final con una labor que le sirvió para el hold en ese juego. Quien salvó ese día fue Adán Ottavino, tirando el inning número 9 con un boleto, sin hits, sin que le fabricaran carrera. Movimiento estratégico, puntual, que funcionó y de buena manera por parte de Showalter. Con el bate en ese juego del día miércoles, Brandon Nimmo de 5-3 con un par de carreras impulsadas, Francisco Lindor de 4-1, ese uno terminó siendo su segundo jonrón del año, mientras Pete Alonso se fue de 3-2 con 2 anotadas, una impulsada. Ese jonrón de ese día fue el sexto y además la remolcada número 12. Victoria entonces para los Mex, que luego tendrían que viajar a la costa oeste y por eso el día de por medio, el día libre, terminó siendo muy, pero muy importante. Ya habíamos reseñado la labor incluso no solamente de Lindor y Alonso con esos honrones. Tommy Pham, ese juego del día miércoles, también duplicó de 3-2, carrera anotada y carrera impulsada. Nos vamos entonces a los 3 juegos en Oakland, ante un equipo que ha sido uno de los peores en el béisbol. No solamente vamos a hablar de la asistencia baja o no, sino que en lo deportivo es un equipo que tiene muy poco que aportar esta campaña. Bueno, el día viernes las cosas arrancaron y de muy buena manera. Los metropolitanos ganaron además con paliza, 17-6. De este juego hay muchísimas cosas que comentar, ¿no? Porque más allá del triunfo que fue para Santana en labor de relevo, perdió Caprielian, el abridor de los Atléticos, que
estuvo mal, no solamente por la cantidad de batazos, sino por los boletos. Dio 7 boletos, otorgó 7 boletos en el juego. Además de eso, 6 carreras, 4 imparables en 3 innings y 2 tercios para caer derrotado. Ese juego, por cierto, lo terminó lanzando incluso Carlos Pérez, un venezolano receptor que terminó con los 2 últimos outs del juego, permitiendo 2 hits y un boleto. Pero vámonos al plano ofensivo de los Mex. Después hablamos un poco de la labor de Kodai Senga, que no pudo completar los 5 innings, se cargó de picheos, terminó dando 4 boletos ese día con 7 ponches para el Nippon, 96 lanzamientos, 57 de ellos en zona de strike. Bueno, ya que empezamos con Senga, nos vamos a quedar acá, permitiendo 7 indiscutibles y esas 4 carreras, obligando al bullpen a trabajar, pero la renta que le dio ofensivamente hablando el equipo de los Mex le permitió ganar ese juego. Comentamos lo de los boletos. En total, ese día fueron 17 boletos los que regaló el equipo de Oakland. 17 boletos, que representan la segunda cantidad más alta en la historia de esa franquicia. El récord de la franquicia antiguamente en Filadelfia sí es de aquella época, en 1916, 18 boletos otorgados. Eso lo aprovechó muy bien Nueva York, incluido Francisco Lindor, que conectó Grand Slam, además otro doble para producir otras 3 carreras. Fueron 7 las que impulsó en el juego Francisco Lindor, que ya en su carrera había impulsado 7 anotaciones cuando estaba al servicio de los Indios de Cleveland. Eso había sido el 2 de julio del 2018, enfrentando a los Reales de Kansas City. Ya las 7 impulsadas representaban un récord para un campo corto de los Mex en un encuentro, y quedó a 2 impulsadas en un partido del registro de la franquicia que está en poder de Carlos Delgado. Delgado lo hizo el 27 de junio del 2008, y Dave Kidman con 8 en un encuentro es la segunda marca, alcanzada el 4 de junio de 1976. Además de la labor de Francisco Lindor con el bate, otros que pudieron reaccionar y pudieron también destacar en ese encuentro, bueno, muchísimo, ¿no? Cuando tú ganas un juego 17 carreras por 6, hablas de eso. Fueron 11 hits apenas, pero cuando te dan 17 boletos, ni hablar. Starling Marte de 3-2, 3 impulsadas, 2 anotadas. Brandon Nimmo está caliente, está explosivo, el primer bate de los Mex de 4-2, con 3 anotadas y 2 carreras impulsadas. Otras 2 trajo Daniel Vogelbach y otras 2 Eduardo Escobar. Luis Guillorme también duplicó en 3 turnos con 2 anotadas y una carrera impulsada, además de negociar 3 de esos 17 boletos. Así que en ese juego, quizá la noticia negativa para los metropolitanos terminó siendo la lesión de Nogosek, el relevista, un problema en el codo. Tiró un inning de 4 hits, una carrera, e inmediatamente tuvo que pasar a la lista de lesionados. Triunfo, 17 carreras por 6. Nos vamos al acontecer y al juego del sábado. En ese desafío había varias incógnitas que despejar. Sobre todo era la apertura de Carlos Carrasco, que no venía de 2 presentaciones alentadoras, ni mucho menos, pero que pudiéramos decir que aunque se marchó ese juego sin decisión, terminó Carlos Carrasco mejorando, y eso da buenas sensaciones de cara al presente inmediato. Carrasco en 5 innings permitió 4 hits, 2 carreras, las cuales fueron limpias, un boleto y 3 ponches. La efectividad le quedó en 8.56. Buena labor del relevo. Al relevo de los Mex en los últimos episodios, en los últimos 4, solamente le conectaron un imparable, y ese imparable se lo dieron a Robertson, el cerrador, ya en el 9º. Pero Drew Smith, 1 entrada y 1 tercio, par de ponches. Riley lanzó 2 tercios de inning, 1 ponche. Ottavino lanzó 1 capítulo, 2 boletos, 1 ponche, y David Robertson, que se acreditaba ese día el salvado número 3, 1 inning, 1 hit y 1 ponche. En ese juego del sábado, fundamental, en el 7º inning, el jonrón de Marcana, el batazo que se dio para empatar el juego, y luego el doble productor de la diferencia de Brandon Nimmo para colocar a los Mex 3 carreras por 2 al frente, ventaja que no perderían. Así que ya con ese triunfo, Nueva York alcanzaba 3 de manera sucesiva. Nos vamos al día domingo, otro encuentro difícil de una carrera, esta vez en 10 innings, victoria 4-3 de los metropolitanos. El juego lo ganó Giacobonis, lo perdió Mel, y Robertson volvió a salvar el 4º juego del año. De eso vamos a estar comentando también, de lo que ha sido la labor de Robertson hasta ahora como taponero.
sustituyendo a Edwin Díaz, que lamentablemente se lesionó, como ustedes recordarán, en el último clásico mundial. En ese duelo del domingo estaba previsto que lanzara Max Scherzer, sin embargo presentó unas molestias en la espalda, el cuello, y decidieron entonces moverlo, dejarlo para un poco más de descanso. Creo que tenía mucho que ver que esa molestia apareciera en el cierre de una serie en donde ya se había ganado 2 de 3, venía una serie ante los Dodgers de Los Ángeles, tan importante siempre, y duelos cerrados, y entonces optaron por extender esa labor, ese descanso de Scherzer para que lance el miércoles en el juego ante Los Ángeles. Entonces, ya prácticamente con 9, 10 días de descanso, tener su brazo saludable. Entonces llamaron a José Butó, que la pasada semana el venezolano habíamos mencionado, fue el pitcher de la semana, valga la repetición, en la Liga Internacional AAA, pero Butó terminó cubriendo 5 innings, de 5 hits, una carrera que terminó siendo limpia. El problema por allí, el descontrol, otorgó 4 pasaportes con un par de ponches, pero dejó ahí la escena servida para que luego el juego se fuese manejando con el bullpen. Más allá de la labor de Butó, que ya mencionábamos, ese día también Francisco Lindor conectó vuela cerca, es el cuarto del año, Tommy Pham, su segundo jonrón de la campaña, y Pete Alonso la desapareció por octava vez en el año. Y no solamente es un jonrón más, no es el octavo, no es uno que consolida su prestación esta campaña, sino que fue el número 154. Esto le permitió de una vez igualar el quinto lugar en la historia de la franquicia con Dave Kidman, 154 jonrones. Además, los 84 jonrones en la carretera para Pete Alonso le permiten también igualar el quinto lugar histórico de la franquicia, ahora compartida con Carlos Beltrán. Más allá de eso, son 8 jonrones en los primeros 16 juegos de la campaña que empatan el mejor arranque para un pelotero de los Mets en esa cuota, en esa proporción de 16 juegos, 8 jonrones que llegó a tener Jeff Kemp en 1994. Barrida en Oakland, segunda barrida históricamente hablando de los Mets ante los Atléticos. La anterior había ocurrido hace 16 años atrás, en 2007, entre el 22 y el 24 de junio. Buenos números, buena semana. Está Nueva York en el segundo lugar. Lo que pasa es que también los Bravos se calentaron y se encendieron de una forma importante y por eso se mantienen al tope, pero los Mets allí pisándole los talones a los Bravos y envueltos en una gira por el oeste muy, pero muy difícil. ¿Cómo fue la semana para Nueva York? En números, y lo vamos a revisar a continuación. A pesar de esa cuota de carreras del día viernes de 17, el equipo sigue bateando poco. Colectivamente, en la última semana, en esos juegos, que incluyeron el del día lunes, que ya habíamos repasado en la entrega anterior, el equipo promedió 219, anotó 36 carreras, 42 imparables, 10 dobles, 8 jonrones. Hay algo interesante acá, son los jonrones y la relación boletos-ponches. 40 veces se envasaron por boleto, 40 veces se poncharon, se robaron 11 bases en 17 intentos. El OVP del equipo fue de 361, el slugging 396 y el OPS 757. Si nos vamos al picheo, ese balance de 5-1, 278 la efectividad colectiva, sigue siendo el picheo clave en este renglón. En total fueron 55 innings de 56 ponches, 28 boletos y 17 carreras permitidas. Esto en números para los Mets durante los últimos 6 encuentros de ronda regular y con ese balance de 5 triunfos y una derrota. Estadísticamente, y esto lo vamos a revisar inmediatamente, para los Mets, previo a lo que era el primer juego de esa serie ante los Dodgers de Los Ángeles, que iniciaba David Peterson en el montículo con Dustin May. Bueno, en estadísticas antes del encuentro del día lunes, los Mets hicieron oficial el ascenso de Brett Baty, el gran prospecto también de la organización, a tercera base. Estaba rompiéndola literalmente en el Syracuse, y eso lo vamos a ver también en los números de los mejores peloteros en AAA esta campaña, y decidieron entonces darle esa oportunidad. Creo que aprovechando un poco también lo que ha sido el inicio tímido otra vez con el bate de Eduardo Escobar y la oportunidad de tener a Brett Baty allí como soporte, como una presión adicional
sigue siendo Escobar importante en el esquema de este equipo, como un pelotero que además es muy útil y puede jugar en varias posiciones, al igual que Luis Guilorme, que es el verdadero comodín de este equipo. Durante lo que ha sido la temporada, los Mex presentan hoy por hoy la cuarta efectividad, la mejor de la Liga Nacional con 4.02, y además en el renglón de juegos salvados ocupa el segundo lugar con un total de 5. En entradas extras, si lo vamos a lo que fue el año pasado, desde el 2021 hasta lo que va de esta joven campaña, donde ganaron el día domingo en entradas extras, los Mex han ganado 12 de los últimos 14 juegos que se han definido en innings adicionales. Esto sigue siendo una interesante relación. En lo que respecta a Pete Alonso, ya hablamos de los números y los registros que igualó dentro de la organización. Encabeza las mayores con esos 8 jonrones. Además, es cuarto en la Liga Nacional con 14 impulsadas, sin incluir el inicio de la semana ante los Dodgers. Segundo en la Liga con 683 de slugging. Sexto con 1055 de OPS. Ha dado 7 jonrones en los últimos 10 juegos. La mayor cantidad de jonrones que ha conectado en su carrera en un margen o en un espacio de 10 compromisos. En los últimos 10 juegos promedió 342 con 12 impulsadas y 10 carreras anotadas. El próximo, todavía le queda aquí para igualar a Pete Alonso el cuarto lugar histórico de los Mex en cuanto a jonrones, es Howard Johnson, el histórico tercera base, que dio 192. 192, le quedan todavía 38 por dar, pero ¿por qué no? Pudiera lograrlo este mismo año, 38 jonrones más. Bueno, amanecerá y veremos. En lo que respecta a impulsadas, 394 para Alonso, está a 2 de igualar el puesto número 15 histórico de los Mex, que tiene Michael Conforto, 396. Luego Todd Helton le ocupa el lugar número 14 con 397, todo ahí muy apretado. Y para poder llegar al club de las 400 impulsadas con los Mex, le faltan tan solo 6, y el que está más cerca en ese departamento es Daniel Murphy, que conectó o impulsó 402 y está en el puesto número 12. Simplemente algunos numeritos interesantes. Hay un pelotero que está bateando mucho y es Brandon Nimmo. Sí, Brandon Nimmo, y vamos a revisar a continuación cuáles fueron los peloteros más calientes de la última semana para el cuadro metropolitano. Sin duda, ya hablamos de Pete Alonso, promedió 318 con 3 jonrones en la semana, 6 anotadas y 3 impulsadas, además de negociar 5 boletos. Francisco Lindor, con su gran slam, esa conexión que le permitió en un encuentro impulsar 7 de las 11 carreras en total, promedió para 304 con 3 dobles y 3 jonrones, un OPS de 1234, y el otro, al cual no queremos dejar a un lado, es Brandon Nimmo. Nimmo con 391 en la última semana, 3 dobles, 5 impulsadas, 5 anotadas, 5 boletos, una base robada y un porcentaje de envasado de 517. ¿Por qué no lo queremos dejar atrás? Porque hay otros numeritos allí muy atractivos. Los Mex de por sí en el año tienen 85 boletos recibidos, lo que es la mayor cantidad en todo el béisbol de Grandes Ligas. Nimmo es tercero en las mayores y segundo en la Liga Nacional con 15 boletos recibidos. Se han basado en 8 juegos consecutivos. Además, en 15 juegos de esta campaña, ha podido ser ese primer bate que tanto se le ha pedido a este pelotero. Hay otro aspecto, ¿no? Él ahora tiene 338 boletos negociados en su carrera, lo que lo coloca en el puesto número 17 en la historia de la franquicia, igualado con John Milner. El próximo Dave Magadan, puesto número 16, con 347 pasaportes recibidos. Vaya números, ¿no? Para Nimmo como primer toletero. Los más fríos, bueno, los más fríos siguen siendo prácticamente los mismos peloteros que hemos reseñado y hemos revisado durante las últimas 2 semanas, ¿no? Daniel Vogelbach tiene que batear más. En el momento que grabábamos este episodio, dio jonrón en el primero de la serie ante Los Ángeles, será el despertar. Bueno, esperemos sea así. Pero en los últimos días, en la última semana, apenas bateó 100 de 10-1, sí, le dieron 4 boletos, 2 anotadas y 2 impulsadas. Se espera más de Francisco Álvarez, no ha podido otra vez batear el gran prospecto venezolano, el receptor, de 11-0 con 4 ponches, y además hasta ahora detrás del plato tampoco ha podido mostrarse de la mejor manera. Incluso en la semana
los 8 corredores que salieron al intento de robo, ya sea ante Tomás Nido y ante Francisco Álvarez, todos llegaron a salvo. Ese es un aspecto que no ha sido positivo para los Mets en el año. Y Jeff McNeil, un hombre que sabemos sabe batear y puede batear, y lo demostró incluso con el campeonato de bateo, 158 en los últimos 6 juegos, con anotadas, 2 impulsadas y 6 boletos, eso sí recibidos, pero tiene que batear más. Y de eso estamos completamente seguros que lo va a hacer. Simplemente es un inicio tímido, hablando de un pelotero tan importante. La serie de los Mets, la serie que está enfrentando a Los Ángeles, se comenzó con David Peterson en el montículo para el juego número 2. Será el día martes, Tyler McGill ante Clayton Kershaw, mientras el miércoles se espera que Max Scherzer enfrente a Noah Syndergaard, un ex Mets de Nueva York, en ese juego que sería en horario vespertino a partir de las 3:10 de la tarde. Además, promete ser un juego muy interesante el que enfrente a Dodgers con Syndergaard frente a los Metropolitanos de Nueva York. ¿A dónde va después el equipo de los Mets? A una gira de 4 juegos en San Francisco, que comenzaría el día jueves enfrentando a este conjunto con Kodai Senga. El viernes sería Carlos Carrasco el abridor, y ya luego para sábado y domingo vamos a ver cómo se estructura. Recuerden, como saltando a Scherzer en la rotación, quedaría ese cupo abierto. Si sería Butó, tendría una nueva salida, quién va a trabajar, y Peterson debería cubrir el último juego de la semana. Pero eso todavía está por designar, no se ha hecho un anuncio oficial al respecto sobre el resto de la rotación. Eso es lo que nos espera en este cierre de semana y terminar esta larga gira por el oeste de los Estados Unidos, que al menos comenzó de la mejor manera. Vamos a repasar, vamos inmediatamente a reseñar lo que ha sido para el equipo de los Mets, numeritos de 2 pitchers importantes en el bullpen, David Robertson y Adam Ottavino. Sí, son importantes, claro, no está Edwin Díaz, pero Robertson ha sido el cerrador y Ottavino es el que le preparará el camino en el 90% de las veces en que se pueda dar la situación, salvo instantes como el de, ya reseñamos, ante San Diego, donde lo utilizaron a Robertson antes en el 7º inning. Bueno, durante los últimos juegos, la última semana, Robertson tiró 4 1/3 sin permitir carreras, 3 hits, 5 ponches, no regaló boletos, tuvo 2 salvados y un hold. Bueno, muy bien, brillante Robertson. Y Ottavino, 3 innings, en donde terminó permitiendo o dando 3 boletos, ponchando a 4, no le hicieron tampoco carreras, un salvado y un hold. Que estos 2 elementos, 7 1/3 de la última semana, no hayan permitido carreras, hayan ponchado a 9, eso es una demostración que el equipo tiene herramientas para poder manejar juegos cerrados por diferencia de 3 o menos carreras del 7º en adelante. David Robertson y Adam Ottavino, una combinación interesante desde el bullpen. Vamos inmediatamente a pasar con los numeritos de los equipos filiales de los Mets de Nueva York en AAA. Syracuse ha comenzado muy bien, al punto que con 10 victorias, 5 derrotas ocupa el primer lugar de la tabla. Ya ha comenzado bien porque los grandes prospectos de este equipo están allí tocando la puerta. Ya subió Brett Baty, que además era el líder con 400 puntos para el equipo AAA. Era el mejor en impulsadas con un total de 15. Tenían que subirlo. Otro que dice, bueno, ¿cuándo me va a tocar? Probablemente tenga que esperar un poco más, es Ronnie Mauricio, que es el líder del Syracuse con 6 jonrones en hit conectados, comparte ese liderazgo con Jonathan Arauz con un total de 20, y en Mauricio también es el líder en anotadas con un total de 13, esto para el equipo AAA, que ha bateado, que ha producido, y fíjense, ha ganado 10 de los primeros 15 juegos del año. ¿Cómo van los otros equipos? Bueno, en AA, el Binghamton, 3 ganados, 6 perdidos. En clase A, fuerte, Brooklyn, con 3 ganados y 6 perdidos. Y San Lucie, el equipo que juega en Port St. Lucie, en clase A, presenta un balance de 3 ganados, 6 perdidos. Curioso, ¿no? Esos 3 equipos presentan el mismo registro. Una nota más de ligas menores tiene que ver con el pelotero de la semana de los Mets. Stanley Consuegra, del conjunto de Brooklyn, el equipo clase A fuerte, terminó siendo el jugador más destacado de la South Atlantic League. En 6 partidos, Consuegra conectó para 375, con 3 carreras anotadas, 2 dobles, 3 jonrones, 10 impulsadas, 3 boletos y un
OPS de 1.276. El dominicano, que en 4 campañas en el sistema de ligas menores, presenta un promedio de 240, 22 vuelas cercas y 118 carreras impulsadas, considera el MEX más destacado y más importante en ligas menores de los últimos 7 días. Así que nosotros vamos cerrando ya esta tercera edición de MEX Español. Ya para la próxima semana seguiremos agregando cosas interesantes en la historia del conjunto de los MEX y vamos a tener también invitados que están siguiendo el día a día de los MEX en el propio terreno de juego para que analicemos cada uno de estos renglones. ¿Qué necesitan los MEX? Bueno, probablemente un bateador más. ¿Dónde se puede atacar? Otro punto que se puede atacar. Bueno, ¿qué piensa usted? También puede comunicarse con nosotros. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas. MEX Español sale en este momento en el canal de YouTube de Top Side Sports y atentos porque próximamente estará en distintas plataformas también en lo que respecta a podcast para que puedan vivir el día a día del equipo de Nueva York. La próxima semana estaremos de vuelta y el equipo regresaría a Citi Field después de esta gira por la costa oeste de los Estados Unidos. De mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en la próxima emisión de MEX Español.